aquí son las 23 horas, son las 11 de la noche, y la Andrea está en el estudio y son las 4 de la tarde, una cosa bastante, por eso yo estaba convencido que la Tierra era plana. No, estimados auditores, miren, quiero saludar a mi buena amiga Andrea, porque estoy hoy día, me pidió que participara en este programa, me quieren contratar nuevamente en el curso de la tarde, yo me había ido de esa radio porque estaba negociando con otros canales, otra radio, en fin. Estoy de vacaciones y la Andrea insistió en que vuelva a trabajar con ella. ¿Cómo está Andrea, querida? Bien, Hardy, pucha que te echábamos de menos, te echábamos mucho de menos y llegas tú. Bueno, ustedes lo pueden ver en Instagram en vivo, ¿cierto? En el Expreso de la Tarde pueden ver a Hardy ahí en Estambul, ¿cierto? Con todo el paisaje típico de Estambul, con la música. Detrás de él se veían unas odalicas que bailaban. ¿Dónde está Hardy? Efectivamente lo trajimos de vuelta a la radio porque tuvimos que subirle, obviamente, el Sí. valor, ¿no? Mira, ya primero que nada, ahora sí, porque recién estaba como medio, cuesta estar en vivo porque estoy en un hotel, hemos hablado harto estos días con la Andrea, estoy re contento nuevamente hoy día poder saludar a los estimados auditores. Aquí hace muchísimo calor, el día está precioso porque estamos a 13.096 kilómetros desde Puerto Montt a Estambul. Ha sido un día de, mira, un privilegio enorme para un sureño como yo, ¿cierto? Que ya cumplió 67 años, que estudié historia, pegarme un viaje, lo digo con muchísima humildad, pero con mucho también, que es una cosa muy bonita. Yo que estudié historia, haber estado en Alejandría, por ejemplo, en la tierra donde se enamoró Cleopatra con Marco Antonio, ¿cierto? Esta ciudad que fundó Alejandro Magno, haber estado en Atenas, estando recorriendo la Acrópolis, y estar ahora en Estambul, esta ciudad tan famosa, ¿cierto? Que uno de los motivos por los cuales los martes 13 son de mala suerte, porque fue un martes cuando hace 772 años Mehmed II, ¿cierto? Este musulmán tomó Constantinopla. Entonces estos días recorrido, he caminado por Estambul, la antigua Bizancio, la antigua Constantinopla. Es una ciudad atrapante, atrapante, atrapante. Es de una multiculturalidad. Uno ve mujeres completamente tapadas y ve por otro lado mujeres muy liberales, hombres muy conservadores. Es una ciudad fantástica que atrapa con su historia, con sus cientos de mezquitas. Sí, la famosa de la Santa Sofía y también la Mezquita Azul, que son las dos más famosas, pero hay cientos de mezquitas. Hay un par de templos católicos, sin duda. La cantidad de gente, Andrea, Mm. disculpa que cuente estas cositas a la rápida, impresionante. Cuéntanos Lo porque que es pasa es que muy interesante. a mí me impacta mucho porque aquí es la historia, son ciudades que tienen cuántos, 2000 y tantos años. En el caso de Constantinopla, porque aquí estuvo, ¿cierto? Fue fundada por Constantino, estuvo Ujú. Justiniano, que fue un gran emperador romano, y finalmente el Constantino fue el que cayó con Mehmed II. Hay un relato notable, como fue el último día cuando antes que los musulmanes invadieran esta ciudad, que era Bizancio o Constantinopla, y ahora Estambul, en su minuto era la ciudad mejor protegida del mundo, una cantidad de murallas impresionante, pero finalmente, después de 60 días de asedio, penetraron en la ciudad. Bueno, eso es Estambul. Estoy regresando este fin de semana, lamentablemente, querida Andrea, paréntesis, ando sin Ajá. licencia médica, ¿ok? Sí, lo aclaramos, ¿ah? Te cuento Ya. que efectivamente cuando contamos a los auditores que ibas a estar fuera un par de semanas, porque estabas de vacaciones, sin licencia, lo re que te eh, dijimos. Y la verdad es que yo creo que nadie pensaría que así es. Sé que te ha impactado mucho el tema, pero sigamos Sí, hablando de Estambul primero antes de ir a los temas más penca, porque la verdad es que sí. aquí no te has perdido de nada. ¿Ah? Aquí la verdad estamos con Enzo, con Nico. eh, Obviamente no te has perdido de nada. Finalmente No, no, es estamos igual, felices no, sí, que lo igual. estés pasando súper bien y realizando tu sueño. Efectivamente, imagínate, historiador, estar en la cuna de la civilización. Hay Sí, mucha gente sí. parecida a mí. Pero sobre los armenios, me he preocupado de averiguar sobre los armenios. Porque en el caso mira, el sábado tuvimos un primer guía, cuyo Mm, nombre no diré, me dijo, no digas mi nombre, por favor. Tuvimos un ajá. primer guía el sábado, y de repente cuando estábamos recorriendo, con él recorrimos algunas cosas más históricas, recorrimos las mezquitas, después el Gran Bazar. Entonces en el Gran Bazar
que es una cosa gigantesca, es enorme, 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 donde venden todo tipo de chocolate, venden joyas, venden mucho lo que llaman ellos réplicas de las mejores marcas del mundo. Entonces, que en el fondo no es una estafa, porque nosotros mismos somos los que hacemos la Louis Vuitton, en fin, Ujú. pero ahora también la hacemos, la vendemos a usted, suponte una cartera que vale 2.000 euros, aquí ellos la venden a 600, Ajá. es igual, ya. Entonces de repente yo le pregunto al guía, le dije, mira, porque Guavián zona de muchas joyerías, ¿ok? Mira, solamente en el Gran Bazar trabajan 25.000 personas, es una verdadera ciudad. Y entonces le dije, me imagino, le dije, que habrán muchos judíos, muchos armenios que deben ser joyeros, porque en su minuto se dedicaron, me dijo, sí, hoy día quedan pocos judíos, quedan pocos armenios también. Y le dije, ¿qué pasó con los armenios en su época? Y nos pusimos a hablar de la historia de los armenios. Y él me reconoció, él me dijo, bueno, aquí fue una masacre, fue un genocidio. Sí, le dije, un genocidio, dijo, Ujú. "No, eso no se puede decir aquí en Estambul. Ok, le dije, tengo una amiga, le hablé de ti, en fin, y le conté que los armenios partieron a Siria, de Siria partieron a América, partieron a Argentina, a Chile, y le llamaba mucho la atención que en Chile hubiera tantos, que hubieran armenios, tantos sirios, tantos palestinos, en fin. Ujú. Y ayer domingo nos correspondió otro guía Ujú. con el cual hicimos un recorrido por el Bósforo, por el cuerno de oro, de que fue la parte donde entraron en su época los musulmanes. Ahí está Gálata, que es la parte de los genoveses, y con él también recorrimos el Bazar de la Especie, que es una Ujú. cosa muy linda, que ahí están todos los baklava, en fin, todos los Qué pasteles. rico. Mira, yo no conozco, o sea, yo creo que en la vida existe un lugar donde hayan tantos pasteles dulces, en fin, son unas librerías maravillosas. Ujú. Entonces le pregunto a este nuevo guía que habla muy bien español, son turcos, ¿cierto? Le Ujú. dije, y también hablé de los armenios. Y me dice, no, mira, mira, me dice, mire, señor, me dice, es que sí, aquí habían armenios, pero ellos se fueron por su cuenta en su época y alguna gente murió en el camino. Sí, dije, esto fue en 1915, sí, pero más bien ellos eran viejitos, algunos murieron. Yo no estaba para discutir con él ni con el otro, Obvio, simplemente obvio. eran las dos versiones completamente distintas. Qué Eh, increíble, Hardy. espera, disculpa, por allá. Entonces, bueno, son dos versiones distintas. Mira, segundo tema. La cosa musulmana aquí es muy, muy fuerte, eso todos lo sabemos, pero es Ujú. muy evidente cuando tú ves tantas mujeres, primero son muy bonitas, en fin, son bastante fachosos los hombres, todas las mujeres con su paño, ¿cierto? Pero también Ujú. cuando ves tantas mujeres completamente tapadas, ¿ok? La cara tapada, Ujú. me impacta porque eso no lo vivimos en Chile. Claro. Lo que también es muy evidente, en el caso de Turquía, Ujú. es la policía. Una presencia policial impresionante, impresionante. Bueno, recordemos que aquí han habido hartos atentados terroristas en 2013, 2014, 2015. Es muy evidente, en todos los hoteles tienen, ¿cómo se llama? Detector de metales cuando tú entras, en todos los hoteles. eh, y mucha presencia de soldados y Ujú. de policía en todas partes. Hombres y No en cambio, mujeres, sí, me contabas tú. hombre, así, y mujeres jóvenes, unas cabras jóvenes, unos cabros jóvenes policías, porque el domingo, no, claro, el Ajá. sábado se conmemoraban 12 años de una gran manifestación, por tanto la policía cerró todo lo que es el casco histórico, lo que se llama la Plaza Taksim, donde están los hoteles, lo cerraron completamente, completamente, no podía entrar ninguna persona. Y yo, bueno, bajé ahí, entonces en qué ando, le dije, no, yo iba con mi inglés, digamos, bastante a lo Tarzán, que iba a un mini market a comprar, y entonces me puse a mirar, muchos policías jóvenes, mujeres, hombres, pero cientos de policías. A diferencia de Grecia, que en Grecia tú no persigues tanto policía, ¿ok? Ujú. Eh, entonces, así un recorrido, resumiendo, este humilde sureño, de hecho me he acordado harto de mi madre, fíjate el otro día, Ajá. hablaba con la María, le dije, escucha, le dije, mira, la Chepa como estaría feliz, digamos, porque no era habitual no era habitual que en la época nuestra se saliera. Hoy día es impresionante la cantidad de gente joven que anda viajando. Ujú. Acaban, ¿cierto? Porque el mundo ha cambiado, porque el crédito es más fácil, porque el mundo está más chico, pero nosotros los que somos mayores viajamos cuando ya nuestros hijos crecieron. Hoy día tú ves muchas parejas jóvenes con su guagüita ahí, los aviones, los cruceros, en fin. Ya, entonces, lo sorprendente aquí, la multiculturalidad, Ajá. el tema religioso es súper fuerte. Claramente son culturas que nos cuesta a nosotros vivir, conocer.
Estamos realmente muy lejos nosotros, estamos muy lejos. Yo defiendo harto lo nuestro, pero yo les digo, lo que tenemos en Chile, la diferencia con ustedes, en el programa decimos somos el sur de Chile, somos Chile, en fin, ya, Mm, y que comienza la Patagonia, le decimos lo que tenemos nosotros es naturaleza. sí, Lo que po. tenemos nosotros son volcanes, de muchos fotos, en fin, que le impacta harto. Porque aquí está la historia de la humanidad, pues, digamos las Sí, cosas como po. son, aquí donde surgieron las primeras civilizaciones. Sí, Eh, po. Tal vez, mira, como me faltaba estar con usted, tal vez he contado muchas cosas muy rápidas, pero, pero, No, pero por no, pero aquí, es que es súper interesante, pues, Hardy, porque en el fondo yo no he tenido la posibilidad de viajar, pero hartos conocidos míos, han ido, Egipto, a Turquía, que se a Grecia, en fin. Pero tener la mirada tuya acá en el programa, porque es una mirada más sociológica también, pues. sí, Sí, pues sí, pues pues no mira, turística, ¿cachai? oye, mira, se me paran un poco los pelos, porque yo le digo a la Isabel, digo, o sea, hoy día atravesamos el famoso puente del Gálata, que es el más conocido, ¿cierto? El que en la típica fotografía, el que une el antiguo Estambul con, comillas, el Estambul más moderno, pero más Ujú, moderno de un par de cientos de años. Eh, eh, que caminar ese puente lo demoramos mucho porque lo disfruté mirando, mirando, mirando. Y al frente está Asia, recordemos que aquí, ¿cierto? Este es un país que lo divide el Bósforo, donde une Asia, donde es un país que está en Europa, la parte ujú. europea, Estambul, una parte de Estambul, ¿cierto? El otro lado está la parte asiática. Eh, entonces, estar viendo eso, viendo la cantidad de ferry. Ayer domingo, claro, navegamos por el cuerno, como dije, por el Bósforo y por una parte del Mármara. Sí, pues impresionante, porque ahí además pasan los barcos que van por el Bósforo, que entran al Mar Negro, que se van a Rusia, se van a Ucrania, como dicen, a buscar los trillos, y pasan los grandes barcos que vienen, ¿cierto? Y que se llegan posteriormente al Mediterráneo y siguen a distintos. Por aquí pasan todos esos grandes barcos. Mira, ¿qué noticias uno ve acá? Eso sí, eso es importante que nos digas. Aquí se ven tres noticias, los tres temas que dominan todos los canales. La Franja de Gaza, ¿Mm? la guerra de Ucrania y Donald Trump. Son los tres temas. Y sería. Claro, y sería, no, no hay nada más. Sí, hoy yo recién estaba viendo que un atentado en Colorado contra una marcha israelí, Ujú, ¿cierto? Mostrando ahí el triunfo del PSG, ¿cierto? De la Champions. ¿mm? La Franja de Gaza está en todos los canales acá, europeos, en fin. Lo de Ucrania también, de hecho entiendo que va a haber mañana, parece un encuentro aquí en Estambul nuevamente de los negociadores de Ucrania y Rusia, Y gente y del Donald sur Trump. va a moderar. Me encantaría, sí, A ¿por qué eso no? fuiste, Jardinitel. ¿Eh? Mire, yo me río mucho, estudiando me río mucho con la Isabel, porque sí, por tonteras como esas, pero porque aquí el transporte público, a todo esto el transporte público hay muchos tranvías. Ajá. Entonces, nosotros el sábado compramos los tickets, ¿cierto? ¿Mm? Y nos hemos movilizado en los tranvías, en el metro, vamos cambiando, finalmente el lenguaje es bastante universal. Eh, y mira, ¿por qué me he acordado de todos nuestros amigos paisanos que hay en el sur? ¿Mm? Que casi todos los paisanos son comerciantes, ¿cierto? Sí, Porque aquí recordemos que en el sur de Chile le decíamos turco a los árabes, porque los así árabes es. llegaron cuando era el Imperio Turco Otomano. Mira, Andrea, estimados auditores, tú recorres, mira, igual que los guasos, contando todo lo que veo. Pero que Y sí, todo el mundo. pues, este programa es como estar en el living de la casa, tomándose un cafecito con los auditores, obvio. Mira, entonces tú recorres, todo es comercio, ¿me entiendes? En fin, todos, todos los vendedores, cabros jóvenes, que a todos son básicamente hombres los vendedores, te dicen al tiro, te hablan tres, cuatro idiomas. El otro día estamos en el Gran Bazar y el joven, el que le compró un anillito, la Isabel, en fin, te habla japonés, habla portugués, habla español, italiano, inglés. Y yo le decía a Isabel, pero mira, es que estos pueblos llevan miles de años comerciando, están sus genes comercial, Exacto. están sus genes vender. Porque
En el caso nuestro, en el sur de Chile, cuando llegaron los alemanes eran agricultores, Sí, pues. los europeos en general, han trabajado más en la tierra. Los que han vivido en esta parte, ¿cierto? En el Mediterráneo, en fin, todos los árabes, en fin, los persas, los turcos, eran fundamentalmente comerciantes y lo llevan en los siglos de los siglos. Hoy día no tenía un cabro muy joven de 17 años. Ujú. Empezó a hablar en turco, después en inglés, al rato estaba hablando en español con nosotros y le decíamos, pero ¿y a dónde aprendió? No, se dedican a aprender, Claro, claro. se Eso, dedican a aprender. es que venden, es su cliente, de eso viven. Y no solo viven, sino efectivamente pasa de generación en generación, imagínate. Sí, sí, por Eh, miles de años. Entonces, por ejemplo, nuestro traductor dijo, le dije, ¿por qué hablas tan bien español? No, aprendí en la pandemia. ¿Y por qué aprendiste en la pandemia? Porque me quería dedicar al turismo y están llegando más hispanos mm, aquí a Turquía, están llegando muchos mexicanos, muchos venezolanos, muchos colombianos, argentinos, chilenos. Y entonces, a los traductores, a los guías que hablan español les pagan más que los que le pagan en inglés. claro Y que sí. aprendió en la pandemia. Mira, Y el mira. que nos atendió el sábado, que era un tipo muy, muy capo, ya llevaba 30 años, dijo, yo ahora estoy aprendiendo portugués, porque están llegando muchos turistas brasileños y Ujú. portugueses. Dijo Brasil, tiene 200 millones. Sí, pues. Dijo, estoy aprendiendo portugués porque casi no hay traductores portugueses. Entonces tú te das cuenta que son culturas distintas, Sí, sí, se preparan sí. para esta cosa. Eh, Mira, sí, yo sé que estamos en un programa radio, sé que nos pueden estar escuchando ojalá miles de personas porque podemos hablar del tornado, podemos hablar de la cuenta pública del presidente Boric, podemos hablar de algo que me tiene impactado, que son las licencias médicas. Ujú. Me tiene impactado porque yo creo que tiene que ver con un nivel de degradación de la moral chilena brutal, pero yo siempre he considerado, porque el problema que tenemos en Chile es que estamos tan lejos del mundo y por tanto nos sale muy caro viajar. Ujú. ¿Cierto? Un vuelo de Turquía acá son 18 horas, 18 horas. Aquí en Europa se movilizan de lado a lado y son 2, 3 horas. Eh, eh, entonces, es un privilegio poder viajar, juntar las luquitas, ahorrar, en fin, y estar acá. Eh, porque, porque mira, nosotros cuando llegamos a Alejandría, que a mí también me impactó mucho Alejandría. Recordemos que Alejandría fue fundada por Alejandro Magno el año 321. Cuando muere Alejandro Magno, uno de sus generales, Ptolomeo, se viene a Egipto, se instala en Alejandría, construye la famosa biblioteca de Alejandría, que conocimos hoy día la moderna, la nueva, que es una cosa impresionante, impresionante, una cosa impresionante. Y conocimos también lo que fue el faro de Alejandría. Ujú. También todo esto fue construido por Ptolomeo, que era el amigo de Alejandro Magno. Ya, en Alejandría era el principal puerto de todo el Mediterráneo, donde salía todo el papiro para todos los monasterios, para toda la escritura, y también salía todo el trigo que se iba al resto de África y el resto de Europa. Ajá. Alejandría fue muy, muy, muy importante. Entonces, para mí fue también, llegué a Alejandría, era la ciudad de Alejandro Magno, la ciudad donde se enamoró Cleopatra con Marco Antonio. Y tú bajas, y eso ya es un mundo árabe, tú ves muchísima pobreza. Pobreza de verdad. Entonces, pobreza de verdad. Porque tú ves que hay mira, porque tú recorres cuadra y cuadra de la ciudad, que es una ciudad que siente que tuvo un pasado glorioso, Ujú. edificios espectaculares, pero edificios algo de ruidos, ¿te das cuenta, no? Mm. Eh, eh, pero la gente, por otro lado, era súper amable, porque nos dedicamos a caminar con eso. Nos hicimos amigos de unos españoles y caminamos juntos, y la gente muy cariñoso. Los turcos son un poco más altaneros. Ujú. Los árabes, en este caso, en Alejandría eran muy cariñosa la gente, muy cariñosa. Pero cuando tú te das cuenta que está algo de ruido en la ciudad, que en pleno centro de Alejandría, había un corral con ovejas y cabros, ¿te das cuenta, no? Qué impresionante. Oye, a los turistas españoles, ¿también les llamaba la atención eso? Sí, pero ellos diferencian, ellos digamos que eran como que no querían saber nada. Y yo estaba emocionado. Yo les decía, pero por favor, vayamos a ver.
fuimos a ver el Faro de Alejandría, Ajá. que está toda en etapa de reconstrucción, lo mismo que la biblioteca. Sí están reconstruyendo mucho en Alejandría, están reconstruyendo lo que es un anfiteatro romano, ahí hubo presencia romana muy fuerte, está un anfiteatro romano, están también, también unas columnas romanas muy bonitas, ha habido las catacumbas romanas también. Esto se está reconstruyendo muy bien por parte de la UNESCO y por, me imagino, organismos internacionales. En los sectores turísticos sí había bastante presencia policial. No lo digo para darte tranquilidad porque uno como turista uno anda más perdido, digamos. Pero nosotros Ujú. caminamos a mañana, bajamos temprano y recorrimos creo que hasta las 6 de la tarde, caminamos como locos por Alejandría. Y lo que fue pues estuvimos 2 días. Mira, para mí fue una emoción tan grande entrar a la biblioteca de Alejandría y ver una cosa como de 7 pisos, ver cientos de estudiantes, obviamente hay con sus tablets, Ajá. pero con un tremendo, están los grandes pensadores. Primero hay un busto de Cavafi, que recordemos que Constantino Cavafi fue un gran poeta egipcio de Alejandría, eh, y al fondo hay unos lugares donde hay unos temas unos retablos de la cava de Arabia Saudita del año 1200. Entonces cuando tú ves que ahí tú tocas artefactos del año 1100, 1200, a mí por lo menos me emociona mucho. ¿Ok? Claro A que mí me sí. emociona mucho. Sí, pues. Entonces, Alejandría a mí me gustó. La parte triste, y tú das cuenta que algo que fue lo más importante de la humanidad en su minuto, hoy día está tan derruido. Ya, y después de eso, antes de llegar a ¿Y Alejandría, Grecia? puedo seguir contando, sigo siendo muy No, guaso. sigue contando, sigue Ya. contando. Porque igual pasan tonteras, entonces, porque salimos primero de Estambul, entonces pasamos a Kusadasi, que es un puerto donde está Efeso, también ahí, cerca de lo que fue Troya, ¿ok? Ujú. Porque actual Turquía, el sector de Anatolia, un poco, llamémoslo un poco al sur, está lo que sería Troya en la mitología griega. El puerto se llama Kusadasi. Llevamos 1 hora caminando y la Isabel se le perdió el celular. Ay, ¿Te das pobrecita. cuenta? No, una tragedia, pero bueno. Pero después recorrimos, fuimos a algunas islas muy bonitas como Mykonos, Ajá. Santorini y Rodas. Precioso. Pero cuando tú vas navegando y ves que hay tantos cientos y cientos de islas, tú te imaginas cómo Homero escribió la Odisea y cómo se demoró este tipo, este pobre Ulises, demoró 10 años desde Troya para volver, digamos, a Ítaca. Porque es lleno de islas, llenas de, o sea, supuestamente duró 10 años la travesía. Eh, Son islas preciosas, preciosas. Hoy día volcada 1.000.000% el turismo, Sí, pues. 1.000.000% el turismo. De esas tres que conocimos, bueno, Santorini y la famosa, porque Santorini y la famosa que las casas están como colgando, ¿cierto? Que es un Sí. volcán que tuvo un gran terremoto y las casas están colgando y están realmente colgando. Y tú Ujú. caminas, 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 en fin, y lleno de restaurantes, lleno de café, en fin, precioso. Y subes por un funicular y miles de turistas de todas las nacionalidades. Ahí en la Torre de Babel, ahí. Mykonos muy bonito también el Santorini. A mí me gustó Rodas más porque en Rodas hay una tremenda ciudadela, una fortaleza que en su minuto algunos lo tuvieron los cruzados, que hubo grandes batallas ahí. Una ciudadela medieval, diría, sí, medieval, Ajá. del año 1200 y tanto. Bueno, eso ha sido mira, en eso llevamos 2 semanas, yo no quiero volverme. No, pues me imagino. Me imagino. Sí, Oye, cuéntame, sí, ¿la sé que Isabel pudo disfrutar algo de la playa? A ella le encanta el mar, por eso. sí, 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 pues, harto o sea, menos lo que hubiésemos querido, pero Ajá. sí, sí, Pero harto, metió las patas al harto, agua. sí, sí, pues en todos lados metió las patas, sí, pues, no, 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 no metió las patas, o sea, Se han bañado. y sí, pues la piscina, harto, sí. Eh, y mañana seguimos acá, mañana, mira, son las 11, mira, o sea, las 11, son las 4:27. El jueves nos vamos a Capadocia
que Ajá. Capadocia está más al sur, ¿cierto? Es famoso por los famosos globos, Mm, pero recordemos que toda esta zona, Anatolia, Capadocia, aquí fue donde pasaron, donde se expandió el cristianismo. Recordemos que todos los que venían, por así llamarlo, de Egipto, después de Jerusalén, para entrar a Europa, no necesariamente era por barco, se venían caminando por aquí, lo que actualmente es Siria, ¿cierto? ujú. Seguían por Turquía, Turquía después se metían en lo que actualmente es Grecia, lo que es Bulgaria, ¿cierto? Para llegar hasta Roma, por pegarse una vuelta así, sin navegación para entender. Así que vamos a estar, todavía nos quedan 2 días. Eh, yo, mira, ¿sé que no me estoy levantando? ¿A qué hora? A las 5 de la mañana salgo, hay un cafecito al lado, que está abierto. Ah, tomo desayuno muy temprano, espero que la Isabel se levante, porque a mí me encanta salir temprano y caminar, 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 y termino muerto. Ya se nota que tengo 67 años. Eh, Pero con esa y como, temperatura igual uno no está acostumbrado, po, pero uf, rico. mira, y para cerrar, porque sé que tiene otro invitado, Ah, pero te quedas yo al segundo normalmente, bloque, pues. yo normalmente no saco fotos. Nunca Ujú. saco fotos porque prefiero tener como en la memoria. Pero como la Isabel perdió su teléfono, entonces ya, yo ando sacando muchas fotos. Y así que después armaremos un álbum. eh, la, para cerrar con este Estambul, mira, la mezquita de Santa Sofía, Mm. que fue construida, digamos, llamémosle por el Imperio Romano de Oriente, es una cosa espectacular. Y la mezquita azul te conmueve. Y lo que te conmueve mucho es cuando, por ejemplo, hoy día, a la 1 de la tarde, estábamos ahí, ¿cierto?, en lo que se llama Sultán Ahmed, que es el sector donde están estas dos mezquitas, y comienza los almuecines a hacer la oración musulmana. Es conmovedor. Sí, Y yo le decía a Isabel, impresionante la religión islámica o musulmana, es impresionante cómo participa en la vida cotidiana. O sea, es como imaginemos, yo decía, es que porque por siglos la Iglesia Católica era repicar de las campanas. Esto no, esto es un rezo, sí, pues, en vivo. es un rezo, es una plegaria que se hace en voz alta. Exacto, sí. No está grabado. No, no, pues no está grabado. Entonces, pero además después me metí en una mezquita y yo veo que habían dos policías Mm, y un ejecutivo con corbata dentro de una mezquita y te grita. Y los tipos estaban haciendo su oración. Yo entré, me saqué los zapatos como corresponde. Y yo dije, ¿sería posible en Occidente que un policía en Alemania, se ponga a rezar en la iglesia católica o un ejecutivo de Wall Street, o un ejecutivo de Manhattan, de estos que se creen la muerte, ¿cierto? Santiago, que entre a la sí, catedral, a una iglesia cualquiera, a un portavoz que entre a la catedral, a un policía verlo arrodillado rezando, ¿cierto? No. sí. No, pues no, 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 no. Produce esa amalgama, la religión, que es un estilo de vida, no es como acá una religión solamente, ¿cierto? Produce ese... ¿Qué hace eso, po? Que en el fondo el ejecutivo con el policía recen juntos. Sí, pues es que es una religión que es muy Muy fuerte, que está muy fuerte. Es que es un estilo presente, de vida. está muy presente. Porque mira, las mujeres no pueden entrar con la cabeza descubierta, Descubierta. ¿cierto? Entonces, Ujú, todas las mujeres iban con un paño, ¿cierto? ujú, Y ningún hombre puede entrar con pantalón corto, por tanto, yo ando con pantalones livianitos, pero largos. ujú. Ya, pues, a ver, ¿qué pasaría si la Iglesia Católica pusiera esas condiciones? Porque aquí yo veía todas las europeas, que eran miles y miles y miles, entrando a la mezquita, poniéndose, porque te dicen muy estricto, por favor, te explican Ujú. los tipos ahí, los guardias, los policías. Tenemos nosotros un respeto gigante y tenemos el mismo respeto al mundo occidental, al mundo cristiano. Yo no lo soy, pero, o sea, pero respeto muchísimo. Hacemos lo mismo con nosotros. Bueno, es un temazo Es grande, un po. temazo, sí, po. Para que Mm, hagamos que el otro cumpla, nosotros primero tenemos que creernos el cuento. Ese es el tema. mm. Sí, po. Oye, Oye, amiga, vamos a una dime. pequeña pausa, mira, porque está Gonzalo Miller que ya está como conectándose.
Es que yo prefiero que sea con usted, yo me conecto mañana porque ya aquí en el hotel me conseguí un pequeño salón le expliqué, digamos, Ya, porque como no podía ocupar el dormitorio porque se estaba durmiendo, ni a despertar, entonces aquí en el hotel me conseguí y podemos hacerlo mañana para que sigamos nosotros, ¿te parece? Tú sigues con Gonzalo Müller perfecto, ahora. perfecto, perfecto. Te liberamos entonces para que vaya a dormir y mañana tempranito salga a caminar ahí en las calles de Estambul. Mira, un cariño grande, 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 me encanta y yo espero, sinceramente, te lo reitero, no sé, yo sé que mucha gente lo hace esto, me encantaría que muchísimos más de la gente sureña, de nuestros amigos, nuestros familiares, en fin, pudieran tener toda la facilidad de viajar, de Ajá. conocer estas culturas, de conocer, digamos, otros mundos. Yo sé que hoy día esto está siendo cada día más habitual, felizmente, está Ujú. más democratizado el viajar. Eh, Cada uno tiene sus propias aspiraciones, cada uno tiene sus propias motivaciones para viajar. Lo mío es una cosa, disfrutar, descansar, pero también empaparme Exactamente. mucho en la historia, ¿cierto? Eh, pero ojalá fuera algo bien accesible para todos nosotros, para todos, ojalá que Yo creo todos que cada vez más, de mis todas amigos maneras. pudieran, sí, eso. Eh, Ya, Hardy Beso grande, querido, igualmente para ti, para Isabel, disfruten ahí los últimos días en Estambul y los esperamos. Y mañana a ver si ojalá podamos conectarnos nuevamente porque, contigo. porque es bien loco, aquí no estamos, aquí ya comienza un próximo día, ustedes son las 4 de la tarde, por eso yo creo que Sepo. por eso yo creo que la tierra es plana, mujer. ¿Ok? Muy Ya, bien, no te olvides de lo una, más importante, trae regalos. estás loca, mujer. No tengo ni un miserable centavo. No, es una broma, Ando en disfruten. la calle pidiendo que por favor, que no soy de Chile, en fin. Ya. Un Eh, pancito, un Estás pancito. loca, mujer, pero. Ay, ay, ay. Ya. Ya, nos vemos más Beso grande, tarde, que esté muy mañana. bien. Ya. Vamos a Chao, una chao. pequeña pausa comercial, gracias Hardy, y volvemos en 2 minutos. En el expreso de la tarde hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Cuenta pública, recordemos a los auditores que Gonzalo Müller tiene un programa, aparte del tema académico y profesional, en Radio Agricultura todas las mañanas y panelista de diversos medios. ¿Cómo encontraste la cuenta pública? Yo, la verdad, lo sentí como una oportunidad perdida por el presidente. Yo creo que, como que, como dice una vieja frase, uno puede servir a dos señores al mismo tiempo, ¿no? Ah, Eh, a- en el desarrollo, a rato, a uno lo atrapaba esa lógica de describir los errores de la primera parte del gobierno, como dando por superado algunas cosas, como queriendo el mismo transitar, ¿no? Desde una izquierda más radical hacia algo más parecido a una socialdemocracia, pero siempre, entre medio, ¿no? Aparecía el Boric rebelde, ¿no? El que encaraba la AFP, pero es una reforma que le garantiza seguir por 30 años más, que encaraba la ISAPRE, pero fue en su rescate, que le echaba la culpa al sector privado, incluso a la AFP, ¿no? O sea, de mm, los problemas del fútbol y de la violencia, y sin asumir nunca ninguna responsabilidad. Entonces, quizá lo que más se echó de menos en esta cuenta pública es haberse hecho cargo de los problemas de fondo, profundos que tiene nuestro país, que tienen agobiado a los chilenos, como la seguridad, la falta de empleo, ¿no? Los problemas de crecimiento, y en cambio nos ofreció como, por decirlo así, un país alternativo, ¿no? En el discurso, muy autocomplaciente, ujú. muy poco autocrítico, pero lo más preocupante, quizá alejado de la realidad, ¿no? Por lo menos de la realidad que viven los chilenos en el día a día. Efectivamente, Gonzalo, vimos mucha crítica, incluso de parte de su sector, que en el fondo relataba eso. Mira, sí, o sea, en el fondo, claro, el tema de Israel, de Punta Peuco, el aborto, él está hablando a su nicho, porque viene en primaria, pero ¿qué tanto hay de eso? O, versus o junto con este tironeo que dices tú, el Boric de antes y el de después, el de la primera vuelta y segunda vuelta, el de antes de la convención y el de después, o se juntan las cosas. Y yo creo que si uno lo mira desde una mirada más de psicología, ¿no? Con otras herramientas, no solo la de la ciencia política, creo que es un liderazgo político el del presidente Gabriel Boric que no logra terminar con la adolescencia y cosas que son naturales en la adolescencia, ¿no? La ambigüedad en algún ¿Mm? sentido, la configuración de la identidad propia,
eh, que es natural en la adolescencia, pero ya no es tan natural en alguien que se acerca a los 40 años, ¿no? No, po. Como en el caso del presidente Boric. Ya empieza a ser como algo ya, esas indefiniciones de no se sabe si finalmente quiere seguir siendo ese dirigente de calle, radical, de izquierda, o se saca esa ropa, ¿no? La deja como algo, una etapa superada y se acerca a un ideal más socialdemócrata. Entonces, a ratos parecía que le hablaba, por decirlo, en esta preocupación permanente por la primaria, al Partido Comunista y al Frente Amplio, y de repente eh, se acordaba que estaba Carolina Toá, Mario Marcel, el socialismo democrático. Exacto. Esa indefinición, creo, o esa falta de definición, es lo que le quita consistencia al liderazgo de Gabriel Boric. Eh, Nos quedamos con la sensación de que quizá, a pesar de que son temas importantes, no quiero Ujú. quitarle importancia a ninguno de los temas, ni al aborto, que es un tema muy importante para el país, definirlo bien, ni el tema de las relaciones internacionales con Israel, ni el caso del eventual cierre o reformulación de Punta Peco. Son tres temas complejos, no son, pero que parecieran ser usados más como voladores de luces, ¿no? Como pirotecnia, como distractivo. Eh, el riesgo de eso, cuando tú usas esa pirotecnia, es que se descubre muy rápido porque pasan las semanas y no pasa nada. Queda como algo que se dijo, pero que no terminó teniendo ninguna consecuencia. Efectivamente, hay otras cosas que también son lamentables, como las imprecisiones en los números, o hay varios sitios, incluso no son sitios, digamos, eh, poco formales, que ¿No? dan De cuenta, fact-checking, ¿no? sí, muchísimo, o sea, números, el tema de la migración, en fin, prácticamente en todos los temas cometió errores bien garrafales. Gonzalo, pero desde el punto de vista comunicacional, porque también he escuchado, oye, pero ¿qué más se le iba a pedir a este presidente? O sea, tú dices, desaprovechó una oportunidad, pero pudo, yo sé que la comunicación, o depende de cómo tú lo digas, ¿no? Pero en el fondo, ¿hubiese tenido algún resultado si hubiese encarado esto de alguna manera? O no tenía vuelta, no tenía como, cualquier cosa que hubiera dicho iba a estar mal o criticable? No, yo creo que si, hubiéramos quedado con una sensación de un giro definitivo, ponte tú a la socialdemocracia, en el caso de que hubiera tenido una autocrítica más profunda, un quiebre, ¿no? Si al final del día, algo, por eso decía yo, por propio de la adolescencia, el querer cambiar pero sin pagar los costos del cambio, ¿no? Ajá, Entonces, no quiere que le digan que abandonó algunas banderas, a pesar de que es evidente que lo hizo, ¿no? sí, Solo por poner ejemplo, en el caso, en el caso de las relaciones internacionales y de Israel, no se atreve a llegar hasta el final, no se atreve a romper con las relaciones, sino que queda como medio camino, ¿no? Es decir, no estoy dispuesto a pagar los costos, pero me doy el gusto, o marco mi opinión fuertemente. Por eso digo que es un liderazgo marcado por esos elementos de la adolescencia, ¿no? De ujú, querer hacer las cosas, pero que con profundo temor a las consecuencias que puedan tener, ¿no? O a las responsabilidades que puedan acarrear. Eso se ve permanentemente. Lo mismo en el caso del aborto, porque él trata de decirle, este es algo que debemos conversar como país, lo pone arriba de la mesa como una importancia, pero lo presenta a 6 meses de irse del gobierno. exacto. Entonces, no va una cosa con la otra. Si era tan importante y un tema de convicción profunda para él y su gobierno, lo hubiera presentado el primer año, o el segundo año, o el tercer año, y finalmente no lo hizo nunca. De hecho, la propia ministra, ¿no? La ministra Orellana reconoce que no va a ser ley durante este gobierno en ningún caso, ¿no? Eh, Creyó que le dijeron que era una buena idea porque iba a dividir a la derecha, y Exacto. finalmente lo que terminó dividiendo fue los votos del oficialismo, que ya hay varios senadores, algunos clave en materia de salud, que Ujú. han dicho que con sus votos no cuentan. Efectivamente, Gonzalo, y esta falta de guiño o de, no sé, por último, mostrarse algo preocupado del tema del crecimiento. Está bien, nunca estuvo en su programa de gobierno, sabemos que no le interesa, pero estamos viviendo cifras bien dramáticas, desempleo, baja producción, en fin. Y no hubo nada, o sea, como nada, ni un rescate, qué sé yo, las pymes también esperaban algo. Es como que no le interesa o no se le ocurre, porque también lo poco que dijo fue como, voy a instruir a la ministra de Salud para que haga esto, voy a instruir a este otro, o sea, como que es como con un poquito de le da lo Mm. mismo. Si tú te fijas, la verdad se echaron mucho de menos medidas concretas o Mm, medidas de corto plazo. Pero aquellos que esperaban esas medidas desconocen la realidad del Estado hoy día. El presidente Gabriel Boric dirige un gobierno que no tiene recursos, que no crece económicamente, está endeudado
y que ya casi no le quedan ahorros. Entonces no tiene cómo abordar temas de corto plazo. Él no puede iniciar planes. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos, no tiene la capacidad financiera para hacerlo. Esa es la realidad. Eh, por eso que cuando habla de obras, o son concesionadas o son obras para 10 años más, ¿no? Exacto. 2032, el metro llegando al aeropuerto de Santiago. ¿Ah? ¿Por qué? Y dice, no, porque son obras que otros gobiernos van a realizar. O sea, compromete de alguna manera recursos de otros gobiernos. ¿Por qué? Porque en el corto plazo no tiene esas capacidades. Por ejemplo, y tú das en el clavo con uno de los temas quizás más agobiantes para los chilenos hoy día, el crecimiento del desempleo. En la región de los lagos es más bajo, pero igual Ajá. ha subido el Sí ha subido. desempleo, ¿no? Es más bajo que el promedio nacional, pero ha subido el desempleo. Cuando uno mira que en el caso del desempleo femenino, está a punto de llegar al 10%. ¿Ah? Entonces, uno dice, ¿dónde hay un plan agresivo de subsidio a la contratación de manos de obra? Bueno, pero si no hay crecimiento, ¿dónde lo van a contratar? Eso se Efectivamente. trató de alguna manera de usar al Estado para eso, pero ya vimos lo que pasó, ¿no? Un engrosamiento del Estado, un aumento gigantesco del Estado, pero que solo ha traído desórdenes, abuso, corrupción. Ujú. En la encuesta Academ, en un especial que hicieron, ¿cierto? Una edición especial después de la cuenta pública, una cosa flash, el presidente subió en su aprobación unos cuantos puntos, no sé si eran 3 o 4 o 5, la verdad no sé. Pero eso es como habitual que pase. Ahora, tú corrígeme si estoy equivocada, pero eso va a ser así como súper estacionario. Entonces, esta cuenta pública, ¿entierra la primaria de ellos, de la izquierda, o le da como vida? ¿O lo Mira, vamos a yo saber creo cuando que sea? hay una apuesta, ¿no? Del diseño, como decías tú, comunicacional, que es importante, ¿no? La puesta en escena busca instalar dos o tres temas de agenda de la izquierda identitaria, y el propio lo menciona el presidente, ¿no? El presidente habla de la primaria del 29 de junio hacia el final de su discurso, como los ciudadanos van a tener la oportunidad de hacerse escuchar, y pone la primaria, que es solo de la izquierda, Así es. y de una parte de la izquierda que apoya al gobierno, ¿no? Esa es la primaria que hay, no hay otra. Entonces, es muy extraño eso que haya nombrado la primaria en la cuenta del 1 de junio, y que de alguna manera quizás se traiciona a sí mismo, a su subconsciente, y deja ver de que esos guiños eran para eso: el aborto, la señal hacia Israel, finalmente el cambio del decreto administrativo respecto de Punta Peuco, que ya Gendarmería le dice que es inviable, que no se va a poder hacer. Eran señales para movilizar a una izquierda que está distante, que siente con frialdad este gobierno, que no lo siente propio, y que, de nuevo, recordemos, esta primaria la armó el presidente, Ujú. porque él fue el que seleccionó a los candidatos que participan en la Sí. primaria, excluyendo a cualquier visión crítica de su gobierno. ¿Ah? Ajá. Y recordemos, el Partido Comunista, el duro dilema que tuvo el Partido Comunista, que donde la moneda le dijo, Daniel Jadwe no puede ser candidato al Partido Comunista. Entonces hoy Sí. día tenemos una primaria donde hay dos ministras de este gobierno, dos exministras de este gobierno y el mejor amigo. Esa es la primaria que a Gabriel Boric le queda más cómoda, pero le deja un forado por la izquierda más crítica, más dura, que puede ser ocupado ya no por Daniel Jadwe, ¿no? Porque él es Ujú. militante del Partido Comunista, ya no va a tener esa oportunidad en esta elección, pero sí por Marco Enrique, que está juntando firmas, o incluso por el gobernador Mundaca, ¿no? De la región de Valparaíso, que ya dijo, voy a ver quién gana la primaria. Porque si la primaria la gana Carolina Toá, él va a ir a competirle, por el voto de izquierda, a Carolina Toá. Ujú. Y, Gonzalo, para ir terminando, ¿qué crees tú? ¿Cuánta gente crees tú que va a ir a votar a la primaria? Ellos esperan 2 millones. ¿Será así o no? ¿Se van a desfondar finalmente? Bueno, va a ser una de las lecturas, ¿no? No solamente quién gana la primera, sino que la participación. Ha sido Ujú. históricamente así. ¿Quién moviliza más? En este caso no va a haber punto de comparación, porque la oposición no fue capaz, Exacto. digámoslo, no fue capaz de tener una sola primaria de oposición y de tener un candidato único. No hubo caso que se pusieran de acuerdo entre José Antonio Caz, Johannes Kaiser, y ante la oferta que le hizo Beverly Matei de Ujú. competir en una primaria y tener una candidatura única. Pero en esta primaria la expectativa está en que si hay un 25-30% que apoya al gobierno incondicionalmente, se dice reiteradamente, el voto duro, ¿no? De la izquierda, ese 25-30% de Gabriel Boric. Si uno lo extrapola al actual padrón, uno dice, ese 20-25% podrían llegar a ser
3,5 millones, 4 millones de votos, Ujú. pero la primaria es voluntaria, no obligatoria. Entonces, tiene que hacer uno el descuento correspondiente. Yo creo que 2 millones debiera ser un piso para la primaria del oficialismo si es que aspira a tener una elección competitiva a nivel presidencial. Si van menos de 2 millones, yo creo que más allá de quien gane la primaria, va a quedar en deuda respecto de la capacidad movilizadora que tiene el gobierno frente a lo que es esta candidatura única y a la estrategia que definió la propia moneda de cómo elegir un candidato único del oficialismo, un candidato único de la izquierda que le dé continuidad al gobierno de Gabriel Boric. Perfecto, Gonzalo. Muchas gracias por este contacto. Estábamos con Gonzalo Müller, abogado, director de la Casa de Estudios Públicos de la Universidad Diego no, del No, Desarrollo. Universidad del Desarrollo. Sí. No Efectivamente. me cambie de Gracias, universidad. Gonzalo. No, para nada. Eso, Andrea. Siempre un gusto hablar contigo. Saludos a Hardy. Esperamos a ver Muchas si nos gracias. contactamos más adelante. Muchas gracias. Efectivamente. Chao, chao. Qué cachado tener aquí un grande de las ciencias políticas que pueda analizar el panorama. Eh, y ya, se nos fue el programa, así que hagamos una mención cortita a nuestros auspiciadores: Ferreterías Weisler, siempre junto a ti; Salmón Chile, comprometidos con el sur y su gente; Covepa, la mejor solución para la zona sur austral; el Boliche Las Empanadas en Caleta de la Arena, una parte de tu experiencia turística. Multiex, producimos un salmón premium desde el sur austral de Chile y lo llevamos a la mesa del mundo. CREL, Cooperativa Rural Regional Eléctrica, Yanquihue. Inmobiliaria Marta Vid, casas y departamentos maravillosos. Y la Cámara Chilena de la Construcción tiene un portal donde dice trabajosenobra.cl. Pueden entrar ahí y ofrecer su trabajo. Más ratito nos pueden ver en YouTube, en la cuenta del Conquistador en los Lagos. Y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Fueron 60 minutos de conversación y análisis de la contingencia local, nacional e internacional junto a Andrea Tarziján y Hardy Mittel.